Jacobo, muerto, Pedro, encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. 4 Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La lucha entre la luz y la oscuridad. El capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos sumerge en un momento dramático de la historia de la iglesia primitiva. La persecución se intensifica, la espada del poder humano amenaza con destruir la obra de Dios, y la esperanza parece tambalear. Sin embargo, lo que parece ser una derrota se transforma en una poderosa manifestación del poder divino. Este capítulo no solo es histórico, sino también profundamente espiritual, es un espejo para nuestra fe, una brújula para nuestras oraciones y un aliento para nuestras tribulaciones. Provincia de Herodes y la sangre de Jacobo. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Herodes Agripa, y buscando ganarse el favor de los judíos, actúa con crueldad. La sangre del apóstol Jacobo es derramada. Esta escena dolorosa nos recuerda que seguir a Cristo tiene un costo. La muerte de Jacobo no fue un fracaso, sino una semilla sembrada en la tierra de la fe. Él fue fiel hasta el final. Esta fidelidad es un llamado para nosotros, estamos dispuestos a darlo todo por Cristo. Pedro encarcelado, la iglesia en oración. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro, líder y columna de la iglesia, es capturado.
La situación es crítica. Pero el poder de la Iglesia no está en las armas ni en la política, está en la oración. Mientras Pedro duerme entre cadenas, la Iglesia vela entre ruegos. Esta es una lección profunda. Ante las crisis, la verdadera Iglesia no se desespera, sino que ora. ¿Y tú? ¿Estás orando en tu crisis? El ángel del Señor, Dios interviene. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando los hombres piensan que todo está perdido, Dios envía a su ángel. Las cadenas caen, la puerta se abre, la libertad llega. Este pasaje nos enseña que Dios obra en lo invisible, que su poder no tiene límites, y que Él puede intervenir en cualquier momento. Nada detiene a Dios cuando decide liberar. Si estás atado por miedo, pecado o desesperanza, cree, Dios puede hacer que tus cadenas caigan también. Pedro no lo puede creer. Y Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes. Muchas veces, la liberación de Dios es tan sorprendente que ni siquiera la creemos. Pedro pensaba que era una visión. Pero era real. La fidelidad de Dios supera nuestras expectativas. ¿Cuántas veces Dios ha obrado en nosotros y lo hemos entendido después? Esta escena es un llamado a reconocer las obras de Dios, incluso cuando parecen increíbles. La casa de María, el poder de la comunidad. Pedro llega a la casa donde muchos están orando. La comunidad cristiana, reunida en secreto, intercede sin cesar. Esto nos recuerda que la iglesia es familia, es refugio, es fuerza. En tiempos de oscuridad, necesitamos la fe de los demás. Necesitamos casas llenas de oración, hogares donde el nombre de Jesús sea invocado con poder. La fe no es individualismo, es comunidad en acción. Rode, una fe sencilla y poderosa. Y cuando llamó Pedro a la puerta, salió a abrir una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Rode es una figura hermosa. Joven, sencilla, pero llena de fe. Ella reconoce la voz de Pedro y se llena de alegría. Aunque los demás no le creen, ella sabe lo que ha oído. Esta escena nos enseña que la fe genuina a veces parece ingenua para los demás, pero es valiosa para Dios. ¿Tienes una fe como la de Rode? ¿Reconoces la voz del milagro cuando llega? Herodes, la arrogancia que lleva a la ruina. Después del rescate de Pedro, Herodes aparece en escena nuevamente. Rodeado de gloria humana, da un discurso, y el pueblo lo alaba como si fuera un dios. Entonces, al instante un ángel del Señor le hirió, y expiró comido de gusanos. Dios resiste a los soberbios. La historia de Herodes es un recordatorio solemne, la gloria pertenece solo a Dios. Cuando el hombre se exalta a sí mismo, la caída es inevitable. En cambio, cuando Dios es exaltado, la bendición se derrama. La palabra crecía y se multiplicaba. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A pesar de las persecuciones, de las muertes, de las cárceles, la palabra seguía viva. Este versículo es uno de los más poderosos del capítulo, nada puede detener el avance del reino de Dios. La iglesia avanza, no por su fuerza humana, sino por el poder del Espíritu. Hoy, como entonces, la palabra sigue viva, sigue creciendo, sigue cambiando vidas. Conclusión, el poder de la oración y la soberanía de Dios. Hechos 12 nos deja lecciones profundas. Que la persecución no es el final, sino a veces el comienzo de un nuevo mover de Dios. Que la oración ferviente puede cambiar el curso de la historia. Que Dios obra en lo secreto, en lo invisible, y en lo imposible. Que la soberbia humana no puede detener el plan divino. Esta historia nos desafía a confiar, a orar, a mantenernos firmes. Que como la iglesia primitiva, vivamos una fe que no se rinde, una oración que no cesa, y una esperanza que no muere. Porque Dios sigue enviando.